Hola amigos, Víctor Saiz de Víctor Maratoner. Bienvenidos de nuevo al canal y hoy tenemos un vídeo para hablar de un problema muy típico en los corredores, la fascitis plantar. Pues bueno, lo primero de todo, ¿qué es la fascitis plantar? Es, sin más, una inflamación de un tendón que va desde el talón del pie hasta los dedos. Recorre toda la planta del pie y llega hasta los dedos, y si se inflama suele provocar bastante dolor en la parte del talón, donde la fascia se une con el hueso del talón, que es el calcáneo. De hecho, hay ocasiones que se vuelve crónica el problema porque de la inflamación se calcifica el tendón, incluso salen algunas calcificaciones y eso provoca lo que se llama espolón, y es sin más una calcificación del tendón músculo de esa zona en el talón, que provoca que obviamente al correr con el impacto, incluso al andar, haya un dolor bastante intenso en la zona del talón. Así que es muy importante, por desgracia es muy común en los corredores, en el mundo del running, porque al fin y al cabo estamos sometiendo al pie, piernas a mucho impacto repetido y sumando kilómetros, pues al final puede ocasionar esta lesión. Y antes de nada, quiero decir que no soy ni fisioterapeuta ni tengo conocimientos médicos, todo lo hablo desde mi propia experiencia, y de ahí el hecho que esté grabando este vídeo, porque llevo un par de meses sufriendo molestias y dolor bastante intenso en ocasiones en el talón. He ido muchas veces al fisio, yo pensaba que era sobrecarga, estiramientos. Hablaremos ahora de síntomas, las causas potenciales y los ejercicios y las cosas que pueden ayudar a aliviar y, crucemos los dedos, curar esta lesión para poder continuar en mi mundo del running. Pues la fascia es sin más el tendón que va del calcáneo del talón a los dedos. Si tienes un arco pronunciado, pues puede verse sometido a más tensión al hacer el movimiento, digamos, de correr o andar, porque naturalmente el pie, al hacer este movimiento, va a estirar la fascia, porque lo usamos, aunque no está diseñada para eso, está diseñado para soportar, digamos, el peso en parado, pero realmente con la biomecánica que tenemos al correr y andar, sobre todo al correr, tiene que soportar bastante fuerza. Y normalmente el problema realmente no viene de la propia fascia, sino de la cadena posterior, gemelo, sóleo, que puede que esté muy tenso, tengamos una sobrecarga y eso esté afectando a la fascia. Y eso es lo que el fisio me ha venido diciendo, que pruebe con varias cosas, porque el síntoma es, yo me pasé en el pie derecho, que tengo un arco un poco más pronunciado que en el izquierdo no tengo dolor, pero sobre todo por las mañanas tengo un dolor muy intenso, incluso cojeo andando, y luego a lo largo del día, cuando ya, digamos, se calienta el pie de andar y correr, estirar y demás, va mitigándose un poco, pero no llega a desaparecer. He probado varias cosas que ahora os voy a ir enumerando. Primera cosita que he estado usando, una pelota, no sé si la veis, de goma típica, parece un juguete para los niños o mascotas, y simplemente ir moviéndola por la planta del pie. Esto en teoría es para hacer que fluya la sangre por la fascia y
ayude para la inflamación. Otra cosa que he probado, la típica pistola de masaje. No mucho, la verdad, no me ha funcionado muy allá. La bola alivia un momento, pero no es algo que realmente me haya servido. Lo que sí, y yo creo que es porque es más duro, es una botella de Coca-Cola de 50 centilitros de cristal, y lo mismo, esto hacer que duela, pasarla por toda la planta del pie. Y el objetivo es descargar la tensión. Es como cuando pasas el rolo por un grupo muscular más grande. Este no es para la fascia, pero sí importante, porque lo he dicho, hacerlo en los gemelos. Recomendaría darle a los gemelos bastante caña si notas que tienes molestias en la fascia, porque realmente los gemelos al final van a tirar de la parte de la fascia por el tendón de Aquiles y el movimiento que hacemos al correr. Y luego, una cosa que sí que me ha venido muy bien para reducir la inflamación es una botella de agua metida en el congelador todos los días. Lo mismo, pasarla por la planta y específicamente en el talón. Esto mejor si tienes una alfombra o moqueta para que no resbale. Aquí en la madera resbala, pero pilláis la idea. Y esto sí que me ha venido muy bien porque reduce la inflamación y obviamente el frío hace de analgésico. O sea, después de esto está un rato que no molesta porque con el frío el dolor sí que se va. Así que yo diría que una botella para descargar, sobre todo antes de correr, si tienes solo molestias, frío y, por supuesto, ir a ver al fisio. Lo repito, no soy un fisio, no tengo títulos de medicina deportiva ni nada por el estilo. Esto es lo que a mí me ha venido bien y todavía no he salido de la lesión. Tengo que seguir con el proceso. Es algo que tarda en irse, pueden ser semanas o meses, y tener paciencia. Recomiendan también pues reducir volumen, obviamente, de correr, siempre que sea molestia. Si ya pasa a una lesión que ves que te impide caminar en tu día a día, vete a ver a un especialista y posiblemente tengas que hacer un parón en el running. Y por último, y yo creo que lo más importante, porque esto que he mencionado hasta ahora es para tratar los síntomas. Ahora vamos a ver lo que se recomienda para tratar la causa, que normalmente puede haber varias, pero normalmente suele estar ligada a una carga en los gemelos que provoca esa tensión en la fascia. ¿Y cómo podemos descargar los gemelos? Pues hay varios estiramientos. Vamos a ver si podemos enfocar bien con la cámara. Típico estiramiento gemelo sóleo. Y ahora vamos a ver cómo tratar la causa, porque aunque tengamos algunas cosas para aliviar los síntomas, como descarga, irrigar, mitigar el dolor con hielo, eso simplemente estamos enfocándonos en aliviar el dolor, pero no va a curarnos a la larga. Y lo que realmente queremos es que no tengamos el dolor a largo plazo, que podamos continuar corriendo. Lo dicho, normalmente o en muchos casos, por lo que he oído a mi fisio, lo que viene
de la inflamación en la fascia es porque tenemos posiblemente bastante cargados los gemelos y con, por lo que sea, mecánica, biomecánica, forma de correr, está haciendo que nuestra fascia se sobrecarga. Y normalmente ocurre porque, a ver si lo puedo grabar, al hacer el movimiento, vamos a ver si aquí se aprecia, este movimiento de salida del talón, si apreciáis este pie, que es el que me duele, a ver si enfoco bien, este pie ahora se mete hacia adentro un poco, ¿vale? Digamos que el pie, naturalmente, el tobillo gira hacia adentro y ahí estamos dando bastante tensión a la fascia. ¿Cómo podemos hacer para que toda esta cadena posterior se estire de una forma, la típica, digamos, normalmente que se hace mucha gente, es así, contra una pared, digamos, pero así realmente estamos haciendo lo mismo que hacemos al correr, simplemente poner más presión, no lo aliviamos. Tenemos que conseguir que el tobillo haga el movimiento al contrario, que se vaya hacia afuera para que se quede bloqueado y se estire el gemelo, pero bloqueando la fascia. Entonces sería con el pie contrario al que nos duele, pasarlo al otro lado y hacer el mismo estiramiento de gemelo, y este estiramiento me ha venido muy bien. Simplemente hacer esto 3-5 minutos al día, que es, no sé, varias veces medio minuto, repetirlo 3 veces por la mañana, 3 veces por la noche, este estiramiento. He notado en 2 días una mejoría bastante grande. Lo estaré repitiendo durante unas semanas y, como veis, el tobillo gira para el otro lado, y yo creo que este estiramiento va a ayudarme con la causa principal, en mi caso, de esta inflamación de fascia. Obviamente cualquier estiramiento, el típico de en unas escaleras, subirte y dejarte caer, digamos, los talones, o sea, apoyando los metatarsos en el escalón, puede estirar la parte de atrás, pero ahí lo mismo, no hacemos el movimiento que realmente es contrario a lo que causa la tensión, por lo menos en mi caso, con mi biomecánica de correr. Y yo creo que eso tiene mucho sentido, porque me lo ha dicho este fisio, que fue un fisio distinto al que me hice hace no mucho el estudio de biomecánica, porque tengo la pierna izquierda bastante más cava que la derecha, y se me cargaba el tendón peroneo. Pero eso también, yo creo que por eso la pierna derecha soporta más fuerza, más carga que la izquierda, y al final lo que me ha pasado es que me estoy cargando o se me ha inflamado la fascia. Y todo viene motivado por la biomecánica, la forma de correr que tenemos cada uno, que muchas veces es natural, nos compensa este movimiento. A mí me compensa para soportar la carga, gira hacia adentro el tobillo, pues lo que tengo que hacer es que gire hacia afuera y estirar el gemelo en esta posición. 30 segundos y repetirlo varias veces. Así que ese es mi consejo para tratar la fascitis plantar. Espero que no os pase, pero si os pasa o ya lo habéis pasado, por favor, dejad comentarios, decidme qué tal veis
estiramiento y si tenéis algún otro método para aliviar síntomas, para tratar la fascitis o alguna otra sugerencia. Y, por supuesto, no me canso de repetir, id a consultar con un profesional. Yo es más compartir mi experiencia, cómo estoy pasando el proceso, porque lo que quiero es continuar corriendo para sumar más medallas a ese medallero. Y eso es todo. Espero que salgamos pronto de esta lesión, molestia, dolor, como lo queramos calificar. Y nada, espero veros en el próximo vídeo. Seguid corriendo y suscribid al canal si no lo habéis hecho. Hasta la próxima.